Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes a todos los amigos de la octava sala laboral y de la Corte Superior de Justicia de Lima. Hoy día tenemos un tema muy especial y más especial, el expositor, ¿no? Tenemos el proceso de derechos fundamentales y nada menos que el doctor Jorge Toyama, que va a tocar este tema, uno de los temas más importantes del proyecto del Código Procesal del Trabajo. Así de que vamos a pasar en este orden a dictar su currículum vitae a cargo de la doctora Celeste. Conmigo nos despedimos porque tengo una conferencia acá en Huancayo y seguramente que vamos a estar un poquito ocupados en esa situación, con la disculpa del caso Jorge. Un fuerte abrazo. ¿Ah? Muchas gracias, profesor. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Nos vemos. Chao, chao. Muchas gracias, doctor Yangali. Buenas tardes con todos los amigos y colegas que participan hoy del curso de alta especialización, análisis del proyecto del Código Procesal de Trabajo. Hoy el tema que vamos a tratar es el proceso de tutela de derechos fundamentales laborales. En esta ocasión nos acompaña el doctor Jorge Toyama. Él es profesor principal en la Pontificia Universidad Católica del Perú, profesor de la Universidad Pacífico y de la Universidad de Piura. Ha sido consultor de la OIT, CEPAL y el Banco Interamericano de Desarrollo, director de la revista Soluciones Laborales y autor de diversos libros sobre derecho laboral. Con nosotros nos acompaña el doctor. Bienvenido, doctor. Puede iniciar su ponencia. Muchísimas gracias. No sé si se ve bien la pantalla o no. Un segundo. Un segundo, por favor. Ok, buenas tardes. No sé si se ve bien la pantalla. Sí se ve, doctor. Ok. ¿Está corriendo, perdón? Sí, está corriendo. Muy bien, muchísimas gracias nuevamente por la invitación generosa a este curso de actualización. Esta es la sesión 14 ya sobre el análisis del proyecto de Código Procesal del Trabajo. Y siempre este tipo de proyectos trae siempre dos puntos de vista, ¿no? Un punto de vista, digamos, sobre la sustancia, el tema que se recoge en la presentación, y por otro lado, la propuesta normativa, ¿no? Así que en esta presentación que puedo dar luego, compartir con los asistentes sin duda, vamos a ver eso justamente, ¿no? Hacia la primera parte de la presentación, lo que vamos a ver, estimados, es un poco cómo están los derechos fundamentales laborales, ¿no? ¿Qué pasa con los derechos constitucionales, que son la materia de este proceso de tutela, que es relativamente novedoso y se parece de alguna manera o se inspira quizás en el modelo chileno del proceso de tutela, justamente. Entonces vamos a hablar de los supuestos típicos que se regularía en este proyecto, ejemplos que hay, ¿no? Diversos que hay sobre conflictos de derechos fundamentales, ¿no? Y luego pasaremos a analizar la propuesta del Código Procesal del Trabajo que propone para aquellos conflictos de derechos fundamentales y algunas sugerencias, conclusiones, ¿no? Igual concluiré un poco antes de las 6:30 para tener un espacio para inquietudes, dudas y con gusto compartir, ¿no? Los derechos fundamentales laborales, ¿no? Tienen mucha aplicación, ¿no? Y son cada vez más relevantes, ¿no? Cuando hablamos de derechos fundamentales, ¿no? Del trabajador, hablamos mucho de 4 cosas, ¿no? Pero primero, antes, tener en cuenta que los derechos fundamentales, pues son aquellos que sostienen, inspiran un ordenamiento jurídico, pero sobre todo son inmanentes a la condición humana, ¿no? El trabajador, la idea es que el trabajador al ingresar al centro de trabajo, pues no se quita todos sus derechos fundamentales y
queda a merced de la facultad del empleador, ¿no? Si bien la relación laboral es subordinada y el trabajador en principio está subordinado al empleador, el trabajador tiene el deber de obediencia. Fíjense qué fuerte, ¿no? Deber de obedecer, ¿no? Eso no significa que claudiquen sus derechos fundamentales laborales, ¿no? Derechos que se inspiran, ¿no?, en la dignidad. Muchos dicen que la dignidad sería el derecho fundamental que reúne todos los demás, como la base, la sede, la matriz, ¿no? Pero al fin y al cabo lo que importa en todo caso es que en esta presentación vamos a ver aquel conflicto entre el derecho de la persona del trabajador, derecho que tenemos todos nosotros, ustedes, quien habla, todos por ser personas, y el derecho fundamental de la empresa también, ¿no? El derecho fundamental de la empresa, ¿no? Porque la empresa también tiene un derecho fundamental, que es la libertad de empresa. Entonces, en este conflicto de derechos fundamentales surge este proceso de tutela, ¿no? Y me parece que no es que vea este tema y por eso lo comente, pero sería uno de los temas más fascinantes de del Código Procesal si se aprueba, ¿no? Solamente retomar una evolución histórica, 1 minuto y medio, ¿no? Pero es interesante cómo en el siglo XIX el derecho laboral era un presupuesto de la ciudadanía, ¿no? Porque en el siglo XIX, ¿quiénes podían votar? ¿Quiénes podían participar en una elección política? ¿El que tenía propiedad y rentas o el que era un trabajador? ¿No? Entonces, una forma de ser ciudadano era ser trabajador. Entonces, el trabajador era un presupuesto de la ciudadanía. Increíble. ¿No? En el siglo XX ya cambia la cosa, ¿no? Y más bien la persona del trabajador es un presupuesto del derecho laboral, ¿no? En la Constitución peruana, ¿no?, del 33, dice explícitamente aquello que dice en el 79 y en esta Constitución, ¿no? En la relación laboral se respetan los derechos fundamentales de la persona del trabajador. Importante, de la persona, no del trabajador, sino de la persona del trabajador, ¿no? El trabajador, antes de ser el sujeto de la relación laboral, es ser humano como todos. Y en el siglo XXI, en nuestro país, sobre todo, ha tenido un boom este tema de los derechos fundamentales con el famoso proceso de amparización, ¿no? Quizás la mitad de la audiencia aquí es muy joven, quizás otra no, pero por lo menos yo sí la viví, ¿no? Desde el año 2000 en adelante, el Perú pasó por un proceso de amparización laboral, ¿no? Toda una década de sentencias laborales de todo tipo, ¿no? El Tribunal Constitucional se posicionó como el principal vocero de los derechos constitucionales laborales, ¿no? A tal punto de que hoy día se entiende que hay dos grandes tipos de derechos fundamentales, ¿no? Los derechos, esta es la clasificación famosa del profesor español Palomeque, ¿no?, de la Universidad de Salamanca, ¿no? Donde él divide, ¿no?, los derechos fundamentales del trabajador en dos grupos, ¿no? Los inespecíficos, que son de la persona, delimitables, ¿no?, del ser humano, al cual venimos trabajando, y los derechos fundamentales inespecíficos, es decir, los derechos laborales limitados, delimitados, ¿no? Es decir, el derecho constitucional del trabajador, pero que está en la Constitución en la parte laboral. Podríamos decir que estos son los derechos, artículo 1 o 2 de la Constitución sobre todo, 3, y estos son los artículos 22 al 29 de la Constitución, que son los derechos de la sección laboral de la Constitución del 93, ¿no? Entonces, nosotros vamos a ver ambos, pero me gustaría inclinarme sobre todo en los primeros de aquí, ¿no? Pero el proceso de tutela no distingue esto, yo lo estoy explicando nada más para efectos pedagógicos, ¿no? Pero en la relación laboral se puede haber conflictos no solamente de derecho a utilidades, huelga, horas extras, sindicatos o vacaciones, también puede haber conflictos de este tipo, ¿no? Religión, ¿no? El profesor de religión, imagínense ustedes, de un colegio que cambia de religión, ¿no? En un colegio religioso, un profesor de religión cambia de religión. ¿Podría seguir siendo profesor? La respuesta parecería que no, ¿no? Porque el profesor de religión en un colegio religioso debería estar alineado a la religión del colegio. No puede tener otra religión, ¿no? Entonces ahí hay una causal de término de relación laboral, ¿no? No habría posibilidad de que un profesor de religión, pero si es un profesor de matemática, de secundaria, que cambia de religión a una religión diferente del ideario del colegio, ¿podría seguir siendo profesor?
parecería que sí, ¿no? Sobre la religión hay un caso interesante peruano, ¿no? En un colegio religioso, 2 profesores convivían, ¿no? Eran convivientes, y el colegio les dijo, oiga, de acuerdo al ideario, a la doctrina de la iglesia de este colegio, ustedes no pueden convivir, ¿no? Tienen que casarse de acuerdo a nuestra religión. Los profesores se negaron, y bueno, le dijeron, bueno, si hasta fin de año no cambian, no se casan o se separan, pues no podemos seguir, ¿no? La doctrina de esta religión no lo permite. Los profesores no se separaron y hubo un despido. Hubo un proceso judicial y al término del proceso judicial los profesores ganaron y están repuestos, ¿no? Libertad religiosa, ¿no? En un colegio religioso, ¿no? O el famoso caso de un profesor, ¿no? Miren cuántas cosas de religión, todo un tema de tesis de libertad religiosa en la relación laboral, ¿no? El caso más conocido quizás por ustedes del médico del Seguro Social, ¿no? Que un día cambió de religión, de aquella que no trabajan sábados, ¿no? Pero como un mandato, ¿no? No es como la religión católica que acepta que el domingo se pueda trabajar y va a misa otro día. Acá no, sábado sí o sí. Entonces, era un médico de emergencia, ¿no? Entonces, salud dijo, usted es médico de emergencia, juramento hipocrático, no es que voy a cerrar los sábados, ¿no? Así que tiene que trabajar los sábados y hacer turno rotativo. Cada 6 sábados, 7 sábados le tocará el sábado, ¿no? Entonces este médico no aceptó y se inició un proceso judicial de amparo, justamente en el Tribunal Constitucional peruano. En última instancia señaló en una votación de 4-3, imagínense, 4-3. 4 vocales dijeron, el médico tiene la razón, mientras que el Seguro Social pueda distribuir los turnos, el médico está obligado a trabajar, tiene derecho a no trabajar el sábado, porque hay una buena cantidad de médicos que pueden trabajar sábados y él descansará pues otro día, en los médicos, ¿no? Pero 3 vocales del Tribunal Supremo dijeron, no, tiene que trabajar, juramento hipocrático, todo el mundo tiene derecho a rotar, porque solo él, pero primero el 4-3, cuando gana uno 4-3, imagínense, ¿no? Cualquier cosa pudo pasar en el sentido de cualquiera de 2 posiciones, ¿no? Entonces, estoy dando ejemplos reales, ¿no? De conflictos de derechos constitucionales que ha habido, ¿no? De la libertad de expresión, por ejemplo, también, con esto cierro y avanzo con la presentación, pero este tipo de conflictos son los que vería este proceso de tutela, ¿no? Entre otros, ¿no? Libertad de expresión. Un trabajador, ¿no? Que pone en su Facebook, imagínense su Facebook, en su Instagram, pone un selfie así, ¿no? Un poco durmiendo, así, ¿no? En su chamba y diciendo, estoy aburrido de mi chamba. Hashtag, estoy aburrido. ¿Podría ser sancionado? ¿Podrían despedirlo por eso? ¿O está ejerciendo su libertad de expresión? ¿No? Un tema bastante interesante, ¿no? Claro, ¿a quién le gustaría? Pues, ¿estás aburrido de mi chamba? Chao, ¿no? Diría un empleador, digamos, práctico. Pero finalmente, aquí simplemente está expresando un estado de emoción, ¿no? Expresar un estado de emoción genuino. ¿Quién no ha estado aburrido en su chamba alguna vez, no? Como dice la canción, que levante la mano el que no está aburrido en su chamba, ¿no? Entonces, libertad de expresión. Ahora, haces un selfie en la empresa, ¿es viable? Hay toda una gran discusión también, otra discusión sobre la libertad de expresión, digamos, de manifestación, ¿no? Puedo hacer un selfie, grabar en streaming desde mi chamba, libertad, ¿no? De expresión, libertad, o esa libertad tiene límites tanto está en la empresa, ¿no? La empresa puede prohibir. Hay empresas que han prohibido, no se puede tomar fotos, nada de grabaciones acá, salvo algunas actividades permitidas por reserva de la empresa, eso es legal. Pero si no hay reglas en la empresa ni políticas, en principio un trabajador se puede tomar un selfie, ¿no? Salvo que sea zona de seguridad, ¿no? Imagínense el caso de un trabajador que ocurrió en España, un trabajador que se tomara un selfie al costado de la caja de seguridad de un supermercado, ¿no? Y ahí ya dijeron, esto es extremo, falta grave, causa de despido, ¿no? En fin, comento casos, ¿no? De conflicto de derechos fundamentales, que es todo un tema de tesis también en general, hay varias tesis ahí, españolas sobre todo, y 2 o 3 peruanas sobre este tema, ¿no? De
conflictos de derechos fundamentales. Entonces, la idea que yo les propongo es que estos conflictos de derechos fundamentales, digamos, cómo se engranan o encajan en la relación laboral, ¿no? Los derechos fundamentales del trabajador, además, se pueden ejercer dentro de la empresa, pero también fuera de la empresa. ¿Y puede eso impactarlo? Sí, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, con un trabajador, ¿no? Que labora en una empresa, ¿no? De una gaseosa y dice, yo soy de la gaseosa tal, la más rica del Perú. Y lo pone en sus redes tomando la marca de la gaseosa. Pero ese trabajador labora en la otra empresa de la competencia, donde en el mercado tienen ahí una lucha fratricida por el mercado. Entonces, un trabajador puede difundir la marca de la competencia diciendo que es la más rica del Perú. Libertad de expresión fuera de la empresa, está en su casa, o es falta grave, ¿no? Mayoría dice que depende del puesto. Si el puesto es un puesto, vamos a llamarlo así, importante, gerente, imagínense, gerente general no podría, ¿no? Ahí habría una causal hasta de despido, ¿no? O un gerente de marketing quizás, pero si yo soy un abogado del área legal o un operario maquinista, pues no parece que eso, que uno representa a la empresa a tal punto pues que tiene un deber de no revelar los gustos de la competencia, ¿no? Libertad de expresión, ¿no? Fuera de la empresa, ¿no? Hay un caso famoso peruano reciente, ¿no? De un periodista que fue despedido, ¿no? Por su vida privada. Entonces, la vida privada, en principio, nadie se debe meter, ¿no? Si no incide en la relación laboral, la vida privada no debe meterse, ¿no? Pero si yo, por ejemplo, no, perdón el ejemplo, no, yo no lo hago, pero pego a mis novias, yo soy el pegalón de las novias, ¿no? Novia que tengo, le pego. Y alguna valiente declara, ¿no? En las redes sociales me denuncia, ¿no? Pierde, digamos, esta amenaza que yo le hacía de que no declare, ¿no? Y salen otras personas, mis exnovias, a decirme que yo soy el pegalón. Bueno, pues mi vida privada. De repente en mi chamba, en mi trabajo, soy pues de lo mejor. En mi vida privada soy una peor persona, en mi vida laboral soy un buen trabajador. No necesariamente el buen trabajador es mala persona, ni tampoco la buena persona es un buen trabajador, ¿no? Son cosas que se podrían separar, dicen. Entonces, pero si soy pegalón, ¿no? Mañana, si esto se difunde y de pronto dejan de comprar los productos de la empresa porque albergan un pegalón, o de repente en la empresa, digamos, ¿no? Como ha pasado con un caso que salió a la luz de un periodista, ¿no? Lo veían al periodista, decían tal cosa por su vida privada, y ya no podía ejercer su actividad de periodismo. Ahí sí, la conducta privada influía directamente en el día a día laboral. Y como dijeron los jueces peruanos, cabría una causal de despido por una conducta privada extralaboral. En tanto aquí sí incidía en el día a día laboral, ¿no? Entonces, los conflictos de derechos fundamentales podrían, que ocurren en la vida privada, en la esfera íntima, podrían, si incide en la relación laboral, tener una consecuencia laboral, ¿no? Y bueno, simplemente no dejar de tener en cuenta que en este tipo de conflictos jóvenes, el Tribunal Constitucional tiene un papel estelar, ¿no? El Tribunal Constitucional, como legítimo intérprete constitucional, ¿no? Es el que maneja la trípode de justicia laboral, ¿no? Y en general, y en materia laboral, pues ha metido una serie de sentencias en el tiempo, ¿no? Y que prácticamente hoy día casi no hay tema laboral que no haya sido tocado. Por ejemplo, el Tribunal Constitucional se ha pronunciado sobre la primacía de la realidad. Oiga, este trabajador que me demanda en acción de amparo, de la documentación fluye claramente que es trabajador, así que se declara fundada su acción de amparo que presuponía reconocer por primacía de la realidad que es trabajador. Porque hay un derecho al acceso al empleo, artículo 22, 23 de la Constitución. La primacía de la realidad como un derecho constitucional. Imagínense,
que fluyen del 22 y 23 de la Constitución, ¿no? El contrato a plazo fijo, también, artículo 22, 23 de la Constitución, ¿no? Oiga, los plazos fijos ficticios, los plazos fijos que tienen una causa temporal, los plazos fijos bamba, que se dicen que es plazo fijo, pero en la realidad es un puesto estable. En esos casos también el Tribunal Constitucional ha alegado que en virtud del artículo 22, 23 de la Constitución, sobre acceso al trabajo, protección al trabajo, el derecho al trabajo sobre todo, si el contrato claramente está desnaturalizado, estabilidad laboral, reposición en estos dos casos. También el TC se ha pronunciado sobre la reducción de remuneración de sueldos, ¿no? Ha validado que si no existe un acuerdo de reducción de sueldo, evidentemente la reducción de sueldo sería inconstitucional, ¿no? Seguridad Social tiene N sentencias sobre derecho previsional, derecho a la pensión sobre todo, ¿no? Con ocasión de las reformas que ha habido previsionales, ¿no? Libertad sindical, ha hablado de negociación colectiva, ha hablado de derecho de huelga, ha hablado de legitimidad negocial, en el caso famoso de estibadores portuarios del Callao, el TC obligó a las empresas portuarias del Callao a negociar por rama, ¿no? Y eso fue una sentencia del TC, ¿no? Y en los más emblemáticos casos, cuando se habla del TC y laborales, sin duda, ¿no? Los criterios judiciales del TC en materia de reposición, ¿no? De despido, ¿no? Los despidos fraudulentos, incausados, ¿no? Que son los despidos, en mi opinión, creados por el Tribunal Constitucional y que hoy día son parte de la jurisprudencia laboral, ¿no? Pero no olvidemos que la ley peruana, artículo 38 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, dice que ante un mal despido, la consecuencia es una indemnización. Sin embargo, el TC dice reposición, lo cual, cada vez que los jueces laborales, el Tribunal Constitucional mismo, repone a un trabajador despedido por incausado o fraudulento, está declarando inaplicable el artículo 38 de la LPCL, ¿no? Probablemente ese artículo de la ley de productividad sea la ley más inaplicada del Perú. Al final, jóvenes, estamos ante un conflicto de derechos fundamentales entre el derecho del trabajador y el derecho de la empresa, ¿no? Los procesos de tutela son derechos de conflictos, derechos constitucionales, es cierto, y se habla de derechos constitucionales del trabajador, pero en realidad del lado del empleador hay un derecho constitucional que lo respalda, que es el derecho a la libertad de empresa. Cuando un empleador despide, terceriza, maneja un tema sindical, etcétera, lo que está haciendo el empleador es, en esos casos, ejerciendo su libertad de empresa. Entonces, al final es un conflicto entre la libertad de empresa y los derechos fundamentales del trabajador, ¿no? Derechos fundamentales que se manifiestan en la capacidad de dirigir, fiscalizar o sancionar. En cualquiera de esas tres dimensiones se producen los conflictos, ¿no? El conflicto de tutela aparece porque el empleador ejerce una de esas tres facultades y el trabajador lo cuestiona. Dirige, fiscaliza o sanciona. Los procesos de tutela van a ser por eso. Cuestiona la facultad de dirección, cuestiona la facultad de fiscalización o la sanción del empleador. En esa discusión, jóvenes, como sabemos, se debe tomar la teoría de la ponderación, ¿no? O la teoría del equilibrio de derechos, ¿no? Hay que ver en cada caso la razonabilidad y la proporcionalidad. Es decir, los derechos en juego. En este conflicto, lo idóneo, necesario y proporcional, ¿qué corresponde, no? Es como una balanza, ¿no? La teoría de la ponderación del TC, ¿no? En cada caso concreto hay que ver si prima el derecho del trabajador o el derecho de la empresa, ¿no? Porque aquí no estamos ante derechos, pues, conflictividad acotada, ¿no? Es decir, ¿cuánto le toca a CTS? Es una fórmula, ¿no? Aquí estamos ante los conflictos más complejos, a su vez más sensibles de la relación laboral, ¿no? Porque tiene que ver con una reposición, tiene que ver con el ejercicio de huelga, tiene que ver con ejercicios donde hay mucha emoción de las dos partes. Ojo, a veces solo se habla del lado del trabajador, pero también el empleador, ¿no? Tiene su emoción, digamos, de por ejemplo, una reposición, ¿no? Al final yo creo que este tema de la necesidad, razonabilidad y proporcionalidad con el respeto de los magistrados y la doctrina es como tener un sentido común,
Oye, en este caso el despido ¿fue válido o no? ¿Fue razonable o no? Actitud del empleador es justificado o no? ¿Este despido es arbitrario o no? La ley peruana no tiene una definición de qué cosa es arbitrario, qué es justificado, qué es proporcional, qué es idóneo, qué es necesario, ¿no? No la tiene, ¿no? Tampoco la debe tener. Son conceptos jurídicos indeterminados que en cada caso hay que ver, pues, ¿no? En cada caso hay que ver, ¿no? La repercusión, afecta o no a la empresa, los antecedentes, la primera y la segunda vez, justificación. ¿Y por qué el empleador despide al trabajador? Nunca da una explicación. El puesto del trabajador no es lo mismo que un maquinista se quede dormido, que un abogado se quede dormido. El lugar del trabajo, la actuación, ¿no? Dónde ocurrieron los hechos. El tipo de empleador no es lo mismo, ¿no? El profesor, cambiando de profesor, ¿no? Que, por ejemplo, un abogado, ¿no? Que asesora a una entidad, una ONG, ¿no? Sin fines de lucro, que lucha contra los derechos de género y los derechos de inclusión y diversidad sexual y todo este movimiento, y él es el abogado de esta ONG. Sin embargo, en sus redes y todo lugar ataca sistemáticamente a aquellas personas que son homosexuales, etc. Entonces ahí el tipo de empleador, que es una ONG defensora, versus la conducta privada del trabajador, parece ser que debería primar la conducta del empleador, ¿no? Y sancionársela del trabajador en ese caso, ¿no? Bien, entrando a las principales vías procesales de tutela, ¿no? Ya entrando a la segunda parte de la presentación, casi como estoy un poquito más de la mitad. Cuando un trabajador tiene un conflicto de derecho constitucional, ¿no? Oiga, el empleador me ha trasladado, ¿no? De Lima a Ica. Y le he preguntado, ¿por qué me ha trasladado a mí? Y el empleador me ha dicho, yo te he trasladado porque tú eres de la U, pues, ¿no? Y la gente de la U puede ser de la U, como diría otro deportista, ¿no? La U es la U. Entonces, ese comentario del empleador claramente es arbitrario, ¿no? Porque los de la U también tienen su derecho, pues, ¿no? Que se hace, perdón. Entonces, ese conflicto de derecho fundamentado en el trabajador alega, por ejemplo, oiga, yo soy hijo único, tengo que atender a mis dos padres tienen 80 años, yo vivo con ellos, yo los atiendo, soy el cuidador de mis padres, no están ya uno muy malito, el otro requiere atención. Entonces ahí, ¿qué vía voy? ¿No? Puedo ir a un amparo, tutela urgente, finalidad restitutoria, quiero evitar el traslado, pero aquí no hay etapa probatoria, pero aquí todo lo tengo en papel, es fácil de probar, ¿no? La carga del trabajador de demostrar que constituye la vía idónea, el trabajador tendría que demostrar, yo tendría que demostrar que no hay otra vía que el amparo, ¿no? Para impedir el traslado, mi traslado a Ica, y por ende desampara a mis padres. El deber filial, el deber de un trabajador de cuidar a sus padres, ¿debe ser atendido o no por la justicia? ¿No? El procedimiento inspectivo también puede ir al amparo, parece que sí, pareciera que sí, ¿no? Por lo menos urgente, derechos fundamentales. Inspección puede ir a la SUNAFIL, es gratuito, rápido, no tiene carga probatoria para el trabajador, el inspector lo hace, ¿no? Más o menos en 2 meses ya puedo tener una primera opinión de SUNAFIL, en el amparo demora un poco más, ¿no? Pero la inspección de su mano no es jurisdiccional, no tiene capacidad coercitiva. Es decir, la empresa no tiene, el Estado, la SUNAFIL no tiene cómo obligar al empleador para que no me lleve a Ica. Solamente puede cobrarle la multa, pero nada más. Tercera vía que tengo, ¿no? Nuevamente, para impedir mi traslado a Ica, porque afectaría a mis padres, ¿no? En tanto yo soy el cuidador, hijo único, soltero, nada más. Entonces, amparo, SUNAFIL, y la tercera es la vía laboral ordinaria, ¿no? Podría ir aquí, ¿no? Quizás con un proceso abreviado, quizás más célere, quizás podía pedir una medida cautelar fuera del proceso o dentro, ¿no? La ventaja frente a SUNAFIL de los juicios es que tiene capacidad coercitiva,
Si no le hacen caso, el juez tiene capacidad coercitiva, ¿no? Hasta penal. Entonces, pero bueno, quizá el problema del proceso ordinario es que, pues, dura mucho, ¿no? No hay una prioridad, se supone que debe tener prioridad, pero en principio no hay, entonces, casi por descarte, me voy a hacer una fórmula anterior, ¿no? Entonces, en resumen, ¿no? Además, en el proceso ordinario podríamos meter el proceso abreviado, ¿no? Donde se puede ver todos estos 3 tipos de temas, nada más, ¿no? Libertad sindical, reposición y derecho a la remuneración, ¿no? Entonces, el proceso abreviado tampoco parece ser la respuesta, porque a mí no es libertad sindical, no hay despido y remuneración no me afecta. Entonces, el proceso abreviado no podría, pero entendí estas 3 vías. El problema quizás sea cómo evitar inmediatamente, pronto, que no vaya a ICA. Además, el proceso de tutela tiene una razón de ser, ¿no? Que es el colapso del Poder Judicial, ¿no? Hay muchas materias demandadas, ¿no? De las materias de hostilidad y temas sindicales, ¿no? Entre los top 10 de materias más demandadas, ¿no? 3 son los que recoge el proceso de tutela, ¿no? Despido es el segundo tema más demandado en el Perú, en términos laborales. Acto de hostilidad, que también puede ir por este proceso de tutela, y los temas sindicales también, ¿no? Estos son los temas más demandados, ¿no? En el Perú a nivel de justicia laboral especializada, ¿no? Especializada, ¿no? A nivel nacional, ¿no? De acuerdo a un estudio que hemos hecho. Entonces, pero hay demora, pues hay demora. Entonces, ¿cómo soluciono esa demora? ¿No? ¿Qué tutela doy? Además, los procesos de tutela fundamental no son muchos, ¿no? Los de hoy día, ¿no? El proceso que hay hoy día, ¿no? Los procesos por vulneración de derechos fundamentales no llegan, ¿no? Ni a, digamos, ingresados no llegan ni a 200 y pico al año, como verán a la izquierda, ¿no? Y la mayoría improcedentes, ¿no? De cada 10 amparos laborales sobre el proceso de vulneración de derechos fundamentales, ¿no? En Lima, ¿no? A nivel nacional, perdón, ¿no? La mitad son declarados improcedentes, ¿no? Entonces, parece ser que las vías actuales no cultivan, no protegen muy bien estos casos, y ante eso nace la justicia laboral que estamos un poco analizando hoy día, y la reforma del Código Procesal, la ley procesal en búsqueda de un Código Procesal de Trabajo. Pero bueno, entonces, las vías de competencia de tutela, de este proceso de tutela, ¿no? De derechos fundamentales, ¿no? Puede ser los despidos nulos, ¿no? Que son los despidos que ya sabemos. Lo más común, dicen, en el Perú es maternidad y sindicales, ¿no? Y donde la tutela es la reposición de vengados, ¿no? Puede haber una indemnización sumatoria, ¿no? También, ¿no? Y aquí hay una presunción probatoria a favor del trabajador, ¿no? De nulidad, hay una presunción de nulidad en los casos de maternidad y despido nulo, ¿no? El despido arbitrario, ¿no? Es lo que daría solo indemnización, pero es lo que el Tribunal Constitucional señaló, que si es sin causa, cabe reposición. Este caso también cabría en el proceso de tutela que estamos estudiando, ¿no? Entonces, el primer supuesto de competencia del proceso de tutela que estamos viendo, ¿no? En propuesta normativa, sería este tema de aquí, ¿no? El despido nulo, luego estaría ese despido arbitrario incausado, ¿no? Que apareció en la sentencia famosa Fetratel del 2001, ¿no? Y donde hay una tutela de reposición indemnizatoria, ¿no? El fraudulento, que también aparece un poquito antes en la sentencia famosa Llanos Huasco del TC, ¿no? Son sentencias que han ido construyéndose la jurisprudencia del TC sobre despidos, ¿no? Y aquí la definición de despido fraudulento, el despido, pues, de mala fe, con coacción, con amenaza, con fraude, con preparación de pruebas falsas, en fin, ¿no? También son materia de este proceso de tutela los actos de hostilidad. Esto es una novedad. Los actos de hostilidad, pues, han sido minusvalorados en la ley peruana, ¿no? Porque tenían un proceso lento, largo, ¿no? Y el trabajador tenía que renunciar, ¿no? Si había un acto de hostilidad, el trabajador tenía que o renunciar y demandar indemnización hoy día, o ante ese acto de hostilidad, si no quiere demandar indemnización e irse, tendría que demandar el cese de hostilidad, ¿no? Es un proceso muy largo, quizás poco útil, y a mí me gusta, ¿no? Que este proceso del Código Procesal se esté incluyendo como un supuesto de vía rápida los casos de hostilidad. Una hostilidad puede ser tan o más grave que un despido.
A veces en un despido ya está expresada la voluntad del empleador, ¿no? No hay inseguridad, ya te despidieron, puedes demandar reposición o no, pero en acto de hostilidad hay inseguridad, no se sabe qué puede pasar, porque es un acto de hostilidad, no te han despedido, ¿no? Tendrías que cumplir ahora y reclamar después, ¿no? Entonces, un acto de hostilidad, la verdad que están citadas ahí los más importantes, han sido no apreciadas por el ordenamiento jurídico y me da gusto, estamos de acuerdo que la propuesta del código lo reclute, ¿no? Como uno de los supuestos de tutela, ¿no? Entonces, todo dicho esto, para ir cerrando la presentación, 10 minutos y acabo, la propuesta del Código Procesal del Trabajo, ¿no? El Código del Trabajo, nuevamente siguiendo un poquito la mirada chilena, donde, ojo, el proceso de tutela, más que un proceso especial en Chile, el proceso de tutela es un proceso donde hay aceleradores procesales, más que un proceso único, de rapidez, ¿no? Aquí se ha creado, o se busca crear un proceso rápido, ¿no? Un proceso autónomo, ¿no? Bueno, que un primer tema es que sea rápido y sencillo, ¿no? Hoy día un proceso laboral, ya lo sabemos, dura 2-3 años, ¿no? Ejecución anticipada de sentencia, aunque eso en realidad ya existe hoy día, ¿no? Yo puedo pedir tutelar, presento mi demanda de oposición, y en paralelo puedo pedir tutelar y sin audiencia inclusive, ¿no? Lo cual algunos jueces especialistas en derecho procesal lo cuestionan, ¿no? Sin audiencia, sin escuchar a la parte, se da la reposición, ¿no? ¿Qué más anticipada de esa? ¿No? Ni siquiera hay sentencia, ¿no? Hoy día creo yo que el proceso de medidas cautelares en materia laboral, ¿no? Deberían revisar muy bien sobre todo este tema de la revisión así muy célere y la concesión de la cautelar sin revisar bien las demandas. Y luego hay casos donde se da la cautelar ¿no? de reposición, por ejemplo, provisional, pero luego la sentencia de fondo no le da la razón al trabajador, ¿no? Claro, eso es lógico, es legal, pero en estricto habría que evaluar bien hasta qué punto eso es válido, ¿no? Y claro, porque luego la empresa afectada, digamos, no recupera el espacio, ¿no? Del daño causado, ¿no? Pero claro, uno dirá, pero si le pagaron al trabajador, es correcto, le pagaron al trabajador y el trabajador laboró, pero igual, ¿no? Una medida cautelar, digamos que luego es anulada, igual siempre causa daños en la adecuación, en tiempos, etcétera, ¿no? En fin, la legitimación especial en el sindicato, los sindicatos pueden demandar, una gran discusión sobre esto se agotaría, ¿no? Porque cuando a veces demandan los sindicatos se da la discusión de si están legitimados o no, si tienen poderes o no, si tienen que haber poderes especiales o no, en fin. La lista taxativa de derechos fundamentales de tutelados, ¿no? Están ahí en el código, lo hemos reseñado en las líneas anteriores, ¿no? Las restricciones al derecho a doble instancia, ¿no? Como regla, ¿no? Se debe ejecutar la sentencia, ¿no? Y la doble instancia como un proceso válido, pero no como uno que impida la ejecución de la sentencia, ¿no? Tutela prioritaria, preferente y sumaria, dice la propuesta normativa, ¿no? Es como los procesos más céleres que puede haber, ¿no? Se puede haber suspensión de oficio o a pedido parte de los efectos del acto impugnado, esto es muy interesante, ¿no? De oficio. Habría que ver que ese de oficio, nada más cómo se delimita, y en aquellos casos creo que debería exigirse o pedirse a los jueces que exista una justificación detallada, prolija, de por qué, ¿no? De oficio, sin pedido de partes, concede una medida, ¿no? De suspensión del acto lesivo, ¿no? Aligeración probatoria, indicios, inversión de la carga probatoria, ¿no? Se supone que son procesos donde hay una suerte de reversión de la carga probatoria más fuerte que la tradicional. Y finalmente, explícitamente se prevé, pues, el daño respectivo de tutela, ¿no? Perdón. Los procesos de tutela, entonces, el trabajador o el sindicato lo pueden presentar. Tiene que haber una lesión de hecho fundamental legítimo, ¿no? Yo no puedo decir, señor juez, me han trasladado a ICA y se lesiona mi indignidad. Creo que eso no sería suficiente. Señor juez, ¿no? Me han trasladado a ICA, soy el único, ¿no? No me han dicho mucho las razones. Primero, yo tengo derecho a saber la razón, derecho a la motivación de las decisiones
empleador para ver si yo lo puedo cuestionar o no, ¿no? Hay una afectación, yo cuido a mis dos papás, ¿no? Entonces tengo que explicar, ¿no? Ámbito laboral o conexión indirecta, ¿no? Tercerización, por ejemplo, supongo que por eso habla de conexión directa, y no hay una etapa relevante de actuación de pruebas, ¿no? Hemos reseñado aquí un elenco de los principales casos donde cabría esto de los derechos protegidos, ¿no? En tutela, y si uno analiza, digamos, diría que son limitados. Yo diría que no necesariamente, ¿no? Porque hay dos temas, ¿no? De cláusulas abiertas. La primera, despido vulneratorio con cualquier derecho fundamental general. Ya no basta, ya no es solo derecho despido incausado, fraudulento o nulo, sino en general cualquier despido donde se vulnere un derecho fundamental. Yo creo que está bien, antes no había eso, ¿no? Y finalmente, cualquier otro derecho fundamental que tenga relación con lo laboral. Podría pedir las vacaciones, podría ser. Oye, acá yo veo, no está vacaciones. Entonces las vacaciones no serían procesos de tutela. La respuesta es que no. Sí sería, porque dice la norma proyectada, ¿no? Que cualquier derecho fundamental, ¿no? Cuando tenga conexión, las vacaciones claramente. Oye, pues las vacaciones no son derechos, sí son, está en la Constitución. O cuando se mencione la irrenunciabilidad de derechos. ¿No? Entonces, en general, creo que habría que tomar con cuidado, evidentemente, esto, pero yo podría alegar en el acto de hostilidad, un derecho fundamental, ¿no? Que es mi derecho a la dignidad. Mi derecho a que toda persona puede estar aquí lesionado, el derecho a la salud de mis padres. Hijo único, ¿quién lo va a cuidar? Puedo invocar que este traslado a ICA, abusivo, en mi entender, puede afectar no solo mi derecho fundamental, ¿no? A cuidar a mis padres, sino el derecho fundamental de mis padres a ser cuidados, sobre todo. Y creo que ese tipo de demandas cabría acá también, ¿no? Además, yo podría alegar, como hemos señalado, un acto de hostilidad, ¿no? Bien. Para ir cerrando la presentación, entonces, trámite urgente, como hemos dicho, actuación probatoria, digamos, no debería haber, ¿no? Inclusive así lo indica un proyecto de ley, ¿no? El acto de derecho penal se plantea como presión única, ¿no? No se podía ver subordinada o algo así, como a veces ocurre, ¿no? Demando, nulidad de despido y subordinadamente indemnización, no cabría en principio, ¿no? Y la cautelar, ¿no? La cautelar, ¿no? Que hay una audiencia. Eso es interesante, a diferencia de hoy, ¿no? Donde la cautelar se puede ejecutar solo con una mera lectura de la demanda y tener la impresión de vulneración de derechos fundamentales y se otorga la cautelar. Aquí de manera garantista, me parece muy bien, se establece un protocolo de 3 días, ¿no? Para la procedencia o no de la cautelar. ¿No? Cualquiera lo puede haber, ¿no? El sindicato, me gusta mucho el tema sindical, ¿no? En tanto se le incorpora como un habilitante para las demandas, ¿no? Una sentencia, ojalá que esos plazos sean rápidos y una ejecución provisional, ¿no? Este es el procedimiento que hay en la norma, no quisiera detenerme aquí, no es un proyecto, pero el gran reto es que se cumpla, ¿no? Se aplica el doble conforme sin duda acá también, ¿no? Y en principio la mayoría no iría a casación. Pero bueno, ojalá que el gran reto, más que los plazos cortos que hay, que están bien, es que se cumpla, ¿no? Y destacar, reitero por última vez, esta audiencia que hay, donde habría la posibilidad de que se analice con mayor cuidado la pertinencia o no de una suspensión. Aquí lo comparto, se lo dejo a ustedes, hemos resumido aquí con el lugar de trabajo. Quería agradecer además aquí a Andrés Gerles, que es una persona que trabaja con nosotros y un asistente que nos ha ayudado a preparar gran parte de esta presentación, ¿no? Y bueno, con él hemos recabado, ¿no? La ley de España, la ley de Chile, que es la que más se parece, y el proyecto de ley, buscando comparar cada uno de ellos, se parecen mucho, ya verán, pero sobre todo la chilena se parece más, parece siendo una hermana de la ley peruana, y la española quizás, ¿no? Para hablar de términos consanguíneos. 2 láminas de cierre, por favor, para que no se me aburran. Entonces, ¿qué creo que hay que considerar o tener en cuenta para una revisión del Código Procesal en esta parte de
tutela de derechos fundamentales, ¿no? La primera es, ¿cuál es la diferencia con el amparo ya hoy día, ¿no? ¿Cuál es la diferencia con el amparo, ¿no? Parecía ser que este proceso creado tiene mucha sintonía con el amparo y en tanto amparo residual, entonces hoy día el amparo, los procesos de acción de amparo laboral serán más residuales que antes, porque ya hoy día es residual con la Ley Procesal del Trabajo, pero con este super proceso rápido y super privilegiado debería, digamos, el amparo tener menor chance de procedencia, ¿no? Claro, ¿cuál es el límite? ¿No? Aquí el gran reto es cómo limito, porque si casi todo va a entrar ahí, reitero, una demanda de vacaciones entra ahí, una demanda de horas extras entra ahí, porque es un derecho fundamental. Una demanda de utilidades entra ahí, es un derecho fundamental. Pero reclamo de la CTS, no, porque la CTS no es un derecho fundamental. No está en la Constitución la CTS, ¿no? Entonces, en fin, ¿no? Ahí creo que habría que validar bien este tipo de procesos, ¿no? Si un empleador me pagó mal las vacaciones, ¿puedo demandar en este proceso? Pareciera que sí, porque estoy demandando un derecho fundamental, vacaciones, ¿no? Entonces, en general, para resumir, ¿no? Todo lo que estamos comentando acá, ¿no? En general, creo que el proceso de tutela, el gran reto que tiene es no emocionarse en cuanto a los supuestos, porque si abarcas mucho, como dice el refrán, quien abarca mucho, ya saben cómo acaba, ¿no? Y el proceso se puede volver lento, etcétera, y de proceso especial se vuelve proceso ordinario general, porque todo el mundo va a querer ahí demandar por esa vía, ¿no? 4 conclusiones para cerrar la presentación, ¿no? En nuestra opinión, evidentemente, las vías procesales de hoy no garantizan una tutela suficiente. Yo creo que estamos, en general, los procesos hoy día demandan una reforma, ¿no? No solo la reforma de casación que ha habido no hace mucho. La segunda, ¿no? Este tema, ¿no? Por ejemplo, ¿no? 2 o 3 temas que he venido presionando aquí, yo quiero retomar sobre todo uno para no terminar solo con, digamos, comentarios, digamos, más de desarrollo y de acuerdo, sino como una preocupación y propuesta para evaluación, ¿no? De quienes están revisando este código procesal como proyecto, ¿no? Cuando se da una cautelar, cuando se da una medida de suspensión, ¿no? Y luego se revoca por el fondo, ¿quién repara el daño, ¿no? Frente al empleador que tiene que adecuarse a una orden temporal de suspensión, ¿no? De la medida impugnada. ¿Quién revoca eso, ¿no? Y el segundo tema, como ya adelantamos, es hasta qué punto, qué cosa de derecho fundamental delimitado para que esto no se vuelva un proceso de tutela masivo, ¿no? Y claramente aquí, con gusto cabo, ¿no? Una reforma sin logística, sin presupuesto, sin apoyo técnico, sin capacitación de operadores jurídicos, tanto, no me refiero solo a magistratura, me refiero también a los usuarios, al demandante, al demandado, no va a funcionar, ¿no? En general, puede haber muy buenas intenciones, pero creo que si es que no cambiamos nuestro modo de pensar y no litigamos por litigar, sino cuando corresponde, cuando genuinamente consideramos que hay un conflicto y conciliemos cuando debemos conciliar de los dos lados, ¿no? Tanto empleador como trabajador, como magistrados que están ahí, estimulan o no la conciliación. Al final, la justicia laboral y la reforma procesal laboral es tarea de todos, ¿no? Es tarea de todos. Puede haber normas, cambios, etcétera, pero si nosotros como personas no cambiamos, una ley no cambia personas, ¿no? Muy bien, eso es lo que quería compartir con ustedes. Dejo un poco a los organizadores para un poco lo que sigue. Muchas gracias, doctor. Aquí por interno tenemos algunas preguntas para que usted pueda absolverlas, ¿ya? Una de ellas está acá. En términos generales, ¿cuál es su apreciación de la incorporación al sistema normativo procesal del proceso de tutela de derechos fundamentales? Yo estoy de acuerdo, me parece una buena inclusión, ¿no? De tutela. Sin embargo, sí hay que delimitarlo bien. Creo que tal cual está regulado hoy día, da pie a que entren muchas pretensiones, ¿no? Y habría que limitarlas, ¿no?
Porque, por ejemplo, reitero, una discusión de cálculo de vacaciones podría entrar ahí porque es un derecho fundamental, ¿no? Yo podría por lo menos pelearlo. Está en la Constitución las vacaciones, ¿no? Explícitamente. Entonces creo que lo importante es cómo delimito para que el proceso de tutela de derechos fundamentales, que supone que debe ser la excepción y por ese rápido, imaginemos si mañana se promulga este código y los demandantes prefieren por esta vía, todo se vuelva a la excepción regla y el proceso ordinario se vuelva atípico y lo típico se vuelva atípico y lo atípico típico, ¿no? No debería ser. Correcto, doctor. Por esa misma línea hay una pregunta en la que nos dicen cuál sería la forma de limitar las pretensiones en el proceso de derechos fundamentales laborales. Me da la impresión, es una buena pregunta, Celeste, creo que habría que delimitarla en función, me da la impresión si yo fuera quien tiene la varita mágica, que es difícil rol, sin duda, limitarla a las materias, es decir, todo lo que es despido, ¿no? Es decir, todo lo que es, de repente, los derechos fundamentales, la OIT, discriminación, trabajo forzoso, infantil, ¿no? Pero, por ejemplo, con mucho respeto, ¿no? Decir cualquier derecho fundamental o cualquier acto de hostilidad o, ¿no? Cualquier derecho fundamental relacionado con el despido, estás abriendo mucho el abanico. ¿Ya qué te queda? ¿No? ¿Qué no estaría ahí, no? Entonces, yo sí lo limitaría, ¿no? ¿Qué cosas son los más urgentes de tutela en materia laboral? ¿No? También esa es otra vea, ¿no? Que despidos, ¿no? Y cualquier otra pretensión donde se demuestre la urgencia de la medida. Por ejemplo, en mi ejemplo de traslado de mis padres. Es un caso real, en la acción de amparo, la justicia señaló que era inconstitucional y había el deber filial y el derecho de los padres a ser cuidados los hijos, y por un amparo se declaró que no cabía el traslado del trabajador. En tanto, aquí había un derecho de urgencia de tutela, ¿no? Lo entendemos claramente, doctor. Está muy bien. Ahora tenemos la última pregunta, doctor, y esta sigue de esta manera. Dice, si el derecho de pago de CTS tiene como sustento el reconocimiento de remuneraciones, ¿bajo qué argumento se podría denegar su incorporación dentro del proceso de tutela de derechos fundamentales? Buena pregunta, ¿no? Buena pregunta. Muy buena. Claro, yo podría decir, o por último, te podría decir, ¿no? Cuando la Constitución habla de la remuneración, no habla de remuneración en el sentido contraprestativo, ¿no? Básico, contraprestación, sino habla de ingresos, beneficios sociales. ¿Y qué es beneficio social? Todo contenido económico del trabajador, gratificaciones, etc. Todo lo que es contenido patrimonial, ¿no? Hoy día se entiende que beneficio social es eso. Y hasta un juez podría decir, ¿por qué el básico es vía de tutela fundamental, la remuneración, las utilidades que están en el artículo 21 de la Constitución, pero no la CTS y la gratis? Suena discriminatorio y podría incluirlo. Sin duda, estoy de acuerdo. Pero nuevamente, con ese tipo de discusiones, de debate muy interesantes, lo que hacemos es ampliar el proceso que se supone que es excepcional y debería ir solo algunos casos, ¿no? En Chile van solo algunos casos, ¿no? Inclusive es tan temido ese proceso, profesora Celeste, que en Chile esos derechos fundamentales, cuando se publican y se pierden en segunda instancia, ya quedan consentidas, se publica en el diario, en una página, yo lo he visto, las empresas que pierden los juicios. Y esa publicación es tan o más temerosa que perder el propio juicio, ¿no? Es interesante cómo, pero es un proceso de 5 o 6 materias, ¿no? Entonces creo que es urgente, para que este proceso sea realmente urgente, que solo lo urgente entre aquí. En mi opinión, despido y cualquier tema que no sea despido, pero el trabajador demuestre la urgencia. Muchas gracias, doctor. A ver, vamos a verificar. Sí, son todas las preguntas que hemos podido registrar, doctor. Muchas gracias por su ponencia. Ha sido muy didáctica su presentación.
creo que nos ha satisfecho a todos los que hemos estado acá atentos a su participación. Agradecerle de parte de la Comisión de Capacitación y de la Corte Superior de Justicia de Lima, en contribución o en grado de agradecimiento a usted, le estamos otorgando una constancia por la participación y por el apoyo y colaboración hacia los trabajadores judiciales y a todos los colegas que se conectan para participar y capacitarse sobre temas en materia laboral. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, profesora Matos, y muchísimas gracias a todos los que hacen de esto un evento y a todos los que han asistido, ¿no? Finalmente, dice una filósofa francesa que lo que más escaso en el mundo hoy día es la atención. Así que muchísimas gracias por la atención en esta presentación. Gracias. Hasta, doctor. Gracias. Muchas gracias. Bueno, asimismo, a todos los que están participando y están conectados, decirles que el día jueves 3 de julio nos va a acompañar el doctor Adolfo Ciudad Raimond. El tema que se va a tratar es el proceso de conflictos colectivos jurídicos. Los esperamos a las 5:30. Muchas gracias por su participación y nos vemos.